Buenas noches, Dios los bendiga a todos, bienvenidos al tercer curso. Gracias por conectarse, gracias por inscribirse. Les damos la bienvenida a todos los alumnos nuevos, a los que han sido invitados, que es una alegría, es un gozo que estén aquí con nosotros, que el Señor haya puesto en sus corazones estudiar la palabra de Dios. Quiero primero pedirles a todos que estén con sus Biblias abiertas. En nuestra escuela tiene el propósito de hacer que desarrollemos respeto, reverencia y sumisión a las Sagradas Escrituras. Entonces, es supremamente importante para nosotros que usted tenga una Biblia en sus manos y que usted la abra en el libro de Gálatas, que no esté simplemente escuchando, sino que esté escudriñando la escritura y dándose cuenta de qué es lo que realmente ahí dice, que usted desarrolle su propia relación con la Biblia, su propia relación con la palabra de Dios. Entonces quiero rogarle a todos, si están sentados pero no tienen la Biblia en sus manos, que por favor se levanten un segundito, vayan, tomen sus Biblias, porque es imprescindible que usted tenga la Biblia en sus manos y que usted haga el seguimiento con que vaya versículo por versículo. Vamos a estudiar la carta a los Gálatas, que es una carta corta, y como es corta, pues lo que vamos a poder hacer, si Dios nos lo permite, es hacer un estudio versículo por versículo, capítulo por capítulo, lo más profundo que podamos, lo más profundo que el Señor nos permita llegar, pero queremos que entienda que aquí la autoridad es las Sagradas Escrituras, que no se trata de lo que yo diga ni lo de que tú pienses o de lo que creamos, sino de lo que está escrito allí en tu palabra. Si tú hoy abres tu Biblia, mañana la vuelves a abrir en la misma página y va a decir exactamente lo mismo. La palabra de Dios no cambia, es inmutable, es eterna. Entonces quiero eh, eh, hacerle un llamado a todos los alumnos nuevos y a los que de pronto no han adquirido el hábito de que por favor tengan la Biblia en sus manos y que vayan haciendo el seguimiento de cada texto, de cada versículo que vamos a leer. Eh, bueno, eso es todo. Al final tenemos un tiempo de preguntas. Quiere decir preguntas que tengan que ver con el tema, preguntas que tengan que ver con el curso que estamos dando. Entonces quiero invitarlos a todos a que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a orar a Dios, que es el que ha inspirado y escrito esta palabra. Padre que estás en los cielos, Señor de la gloria, Dios del universo, te damos gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo venimos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias primeramente, Señor, por el privilegio, Señor, de que tú has puesto en nuestros corazones el oír tu palabra, Señor. Conocerte es el más grande de los privilegios. Escuchar tu voz, Dios del cielo, es lo mejor que puede sucederle a una de tus criaturas. Te damos gracias, Dios del cielo, porque tú has hablado, Señor. Has hablado en el pasado, por los siglos de los siglos siempre has hablado, Señor. Y ahora, Padre Santo, continúas hablando a nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios, que abras nuestros oídos para que te podamos escuchar, Señor, que obres en nosotros, Señor, con el poder de tu Espíritu, Señor, el milagro, Señor, de alumbrar nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra, el milagro, Señor, de quebrantar nuestros corazones para que podamos atesorarla, Señor, el milagro de transformarnos, Dios del cielo, para que podamos obedecerla. Señor, habla nuestras vidas, Señor, habla nuestros corazones. Estamos reunidos aquí en torno a tu palabra, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es fiel y verdadera, Señor, tu palabra que produce vida eterna en nuestros corazones, que produce salvación, Señor, que produce gozo, que produce paz, que produce libertad. Señor, te bendecimos y te alabamos. Espíritu Santo de Dios, te invitamos a esta reunión, Señor, te invitamos a cada casa, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor, que en este momento se ha conectado, Padre,
para hacer este curso, Señor. Te pido, Dios, que se derrame tu espíritu en cada hogar, que se derrame tu espíritu en cada casa, que tu presencia, Señor, obre en nosotros, Padre Santo, lo que tú quieres hacer a través de esta tu bendita palabra, Señor. Rogamos, Padre, por todos los que se están conectando en esta hora, Padre, que no tengan ningún tropiezo, que no tengan ninguna dificultad, Señor, que lo puedan hacer con libertad, Dios del cielo. Toma el control, Padre, te lo pedimos a ti, Dios de la gloria. Toma el control del internet, toma el control de la electricidad, toma el control, Padre Santo, de todos los aparatos, de todos los dispositivos, Señor, que están conectados en esta hora, Señor, porque realmente es contigo con que queremos estar conectados, Señor, que de tu trono de gracia, Señor, fluya, Señor, todas tus bendiciones, Señor, tu luz y tu verdad, Señor, que la podamos recibir en esta hora, Señor. Bendice a cada alumno que está aquí, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Espero que ya tengan sus Biblias, la pueden abrir en el libro de Gálatas y Carta a los Gálatas y vamos a comenzar nuestro estudio. Bienvenidos, nuestra escuela se llama La Piedra Angular, es una escuela de formación bíblica, no es una escuela de formación de ministros, de teólogos, pero por supuesto que si usted llega a estar formado en la palabra de Dios, será un ministro mucho más competente que si no lo estuviera. Entonces, nuestro propósito no es crear ministerios. ¿No se está escuchando? Sí se escucha. Ok, nuestro propósito no es formar pastores, formar ministros, sino formar cristianos, Señor, que estén llenos del conocimiento de la palabra de Dios, cristianos verdaderos, genuinos, que vivan su fe con intensidad y que puedan vivir una vida que glorifique a Dios y que adorne el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar con este estudio de la carta a los Gálatas. Esta es una carta supremamente importante, defiende un punto neurálgico de la fe cristiana, que es prácticamente una de las columnas, sino la columna principal del Evangelio, que es una columna llamada gracia. Entender la gracia parece fácil, pero no es fácil. Entender la gracia es complicado porque vivimos en una sociedad de cuánto pongo yo y cuánto pones tú, qué tengo que hacer para que suceda esto, de qué manera puedo comprar esto, de qué manera puedo adquirir esto. Comprender la gracia divina es una de las cosas más complicadas que hay. Necesitamos de toda la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos de tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios y de desligarnos de todas las cosas que de pronto hemos aprendido o nos han enseñado y que no tienen fundamentos bíblicos. Entonces vamos a comenzar en esta hora con la epístola a los Gálatas, y lo primero que quiero decirles pues es algo que ya ustedes saben. El autor de la epístola a los Gálatas es el apóstol Pablo, eso no tiene ninguna objeción. Él firma y se despide y ahí está él, un personaje supremamente singular y especial en el cristianismo. No solamente es el apóstol Pablo, es el apóstol a los gentiles. Ese es uno de los títulos del apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Ese fue el ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. ¿Y qué significa eso? Nosotros somos los gentiles. Suena feo, pero hay gente que se cree judía dentro de los gentiles, pero nosotros no somos judíos, no somos judíos y nunca lo seremos. En el sentido cultural y étnico, nunca hemos sido judíos y nunca lo seremos. Nosotros somos los gentiles a quienes Dios llamó después de que le dio la espalda o tuvo un proceso de divorcio o de separación con su primera esposa llamada Israel. Entonces Dios nos llamó a nosotros para procurar los celos de Israel, pero nosotros no somos Israel, nosotros somos los gentiles, nosotros somos un pueblo que no era llamado pueblo, nosotros éramos enemigos de Dios, nosotros no éramos amigos de Dios, nosotros no éramos pueblo de Dios. Le ocurrió al pueblo de Israel un endurecimiento momentáneo, mientras todos nosotros, los gentiles, procedemos al arrepentimiento y a formar parte del pueblo de Dios que se llama la iglesia. Entonces, el tema
de la carta que les decía del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, y eso significa que es nuestro apóstol, nuestro apóstol. Yo no sé cómo se llame su apóstol, con todas las movimientos nuevos apostólicos que hay, movimientos heréticos que no tienen el respaldo de Dios, que se llaman apóstoles, es probable que usted tenga el apóstol equivocado. Yo quiero decirle que el apóstol a los gentiles es y será siempre el apóstol Pablo. Ese es mi apóstol, ese es el apóstol que escribió para nosotros en el idioma de nosotros y es el que transmite la voluntad de Dios para nosotros, la iglesia como pueblo gentil, y tiene superior autoridad con respecto a los demás apóstoles que fueron enviados al pueblo judío más que a los gentiles. Entonces, la autoridad del apóstol Pablo es innegable, innegable la autoridad del apóstol Pablo, es el enviado del Señor Jesucristo, así que todo lo que Pablo escribe y habla tiene la misma autoridad de lo que habla, dice y expresa nuestro Señor Jesucristo. El tema de la carta es la libertad del creyente y ese es un tema que vamos a estudiar profundamente porque la Carta a los Gálatas lo estudia profundamente, un tema supremamente importante para que nosotros podamos desarrollar un concepto equilibrado de lo que es la libertad del creyente. ¿A qué se refiere eso con la libertad del creyente? Es una carta supremamente importante, quizás doctrinalmente hablando, después de la carta de los romanos, le sigue la carta a los gálatas en orden y también en importancia. Sé que vamos a aprender mucho, sé que nuestra fe se va a fortalecer mucho porque es doctrina fuerte, sólida, poderosa y vamos a crecer en el conocimiento de Dios. La fecha es una carta temprana, fue escrita en el año 49 después de Cristo. Esas son fechas aproximadas, pero sí fue una no fue una. La carta a los Gálatas es la primera carta que escribe el apóstol Pablo. La primera epístola que escribe el apóstol Pablo es la epístola a los Gálatas. Voy a rodar un momentico acá los videos y les voy a mostrar algo del contexto geográfico. No sé si saben, pero bueno, está en el libro de los Hechos. Si quieren, vamos un momentico al libro de los Hechos porque es importante que miremos algo de cómo cómo fueron fundadas las iglesias de los Gálatas, o mejor dicho, quiénes son los Gálatas, que son las personas a las cuales el apóstol Pablo escribió. Los Gálatas son los creyentes de un grupo de iglesias que estaban en la provincia de Galacia. Ese grupo de iglesias son estos 4 puntos azules que ustedes ven acá. Son iglesias que fundó el apóstol Pablo en su primer viaje misionero y corresponden a la iglesia de Pisidia, Antioquía de Pisidia, perdón, Iconio, Listra y Derbe. Si ven este círculo, esta ruta que hay aquí, Antioquía de Pisidia, la siguiente parada fue Iconio, primer viaje misionero del apóstol Pablo junto con Bernabé. La tercera parada fue Listra, ahí se fundó una tercera iglesia, una tercera comunidad, y la cuarta parada fue Derbe. Estos creyentes de Antioquía de Pisidia, de Iconio, de Listra y de Derbe son los creyentes de la provincia de Galacia. A ellos se les conoce como los Gálatas y el apóstol Pablo escribió para ellos. Son las 4 primeras iglesias, podemos decir, que fundó el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Eso ¿cómo fue? Bueno, quiero hablarles un poco acerca del contexto para que entendamos mejor el significado de la carta y lo que está escrito acá. La comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana o la iglesia del Señor Jesucristo nació en un contexto judío, como todos sabemos. Nació en el aposento alto. La mayoría, no, perdón, todos los que estaban ahí, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, son judíos. Es más, cuando se derrama el Espíritu Santo, y se dice que hay un estruendo y que una multitud de personas
de cretenses, de Capadocia, de una cantidad de poblaciones, todos esos que se agolpan ahí para saber qué es lo que está sucediendo cuando se derrama el Espíritu Santo en el capítulo 1 del libro de Hechos, todos ellos son prosélitos judíos, es decir, que observan las ordenanzas judías. No todos han nacido como judíos, muchos son hijos de la dispersión y otros son judíos que se han hecho prosélitos porque han contraído matrimonio con judías o porque simplemente fueron partidarios y fueron prosélitos que ganó el judaísmo como tal. Entonces, toda esa comunidad era una comunidad judía. Y cuando estamos hablando de una comunidad judía, los que conocen al pueblo judío tienen que saber que el pueblo judío tiene una cultura, el pueblo judío ortodoxo, quizás en el actual no todos, pero en ese tiempo el pueblo judío se ufanaba de ser judío precisamente por su cultura y por sus costumbres. Costumbres que implicaba primeramente el rito de la circuncisión. Cuando una persona quería hacerse judío, un hombre quería ingresar al pueblo como judío, ingresar a la religión judía, lo primero que tenía que hacer era circuncidarse. La circuncisión era para el judío la señal de que él ingresaba al pueblo de Israel. Sin ser circuncidado no se podía ser judío. De allí es donde viene la frase cuando David llama con tono despectivo al gigante Goliat: ¿quién es aquel filisteo incircunciso? O sea, incircunciso era incrédulo, incircunciso era pagano, incircunciso era gentil, incircunciso era un hombre que no conocía a Dios. Ser pueblo de Dios era ser judío y ser judío era ser circuncidado. Pero hasta ahí no termina la cosa. Ser judío implicaba, además de ser circuncidado, observar toda una serie de ceremonias que están condensadas en el libro del Levítico. Se repiten muchas en el libro del Deuteronomio, pero básicamente en el libro del Levítico están condensadas toda una serie de ordenanzas que regulaban toda la vida del pueblo judío, desde lo que se cocinaba, desde lo que se comía, no solamente los alimentos que se comían, sino cómo se preparaban, cómo se cocinaban, la vestidura, de qué textura, de qué telas, de qué se tenían que vestir y cómo se mezclaba una tela con otra tela, la agricultura, las festividades, las fiestas, el folclore. Toda la vida de un judío verdadero estaba controlado por las ordenanzas de la Torá, por las ordenanzas del Antiguo Testamento, por las ordenanzas de Moisés. Así que ser judío no era como que decir que yo soy judío y nada. Exteriormente hablando, habían muchísimos requisitos, un sinnúmero de requisitos para decir yo verdaderamente soy un judío. La iglesia del Señor Jesucristo nace al interior de una comunidad judía. Todos sus miembros son judíos y aún los miembros griegos, antes de convertirse al cristianismo, inicialmente eran prosélitos judíos. Entonces el judaísmo era algo que gobernaba, por así decirlo, las características de cada uno de los miembros de la iglesia cristiana. Pero nosotros sabemos que no era el plan de Dios, no era el plan de Dios redimir única y exclusivamente a los judíos, sino que el plan de Dios era que a través del pueblo judío viniera el Señor Jesucristo, quien sería salvación para todos los hombres que creyeran en Él, de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Como lo encontramos al final del libro del Apocalipsis, encontramos que hay una multitud de millares que fueron redimidos y que cantan el cántico de los redimidos, el cántico de los redimidos que está en Apocalipsis capítulo 5, donde dice: ¿por qué
tú nos has redimido y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y nos has redimido de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y ese es el cántico de los redimidos, esa es la iglesia redimida. La iglesia redimida que encontramos en el libro del Apocalipsis, al final en victoria, la iglesia triunfante, la iglesia que llega allá, no es solamente judía, es una iglesia de todas las naciones de la tierra que ha sido redimida para Dios. Esa es la mente y es el corazón de Dios, pero los primeros creyentes tenían esa mentalidad religiosa judía y les costaba mucho trabajo pensar que una persona podía ingresar del mundo pagano directamente a la iglesia sin hacer absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Gracia. Le costaba mucho trabajo, después de ellos haber vivido una vida tan sometida a tantas ordenanzas, a tantos requerimientos externos. Podemos hablar muchísimo de este tema, pero nos atrasaríamos en nuestra lección. Pero el Señor Jesucristo le dijo alguna vez a los fariseos que hacían tanto énfasis en el cumplimiento de estas ordenanzas externas, les dijo: hipócritas, ustedes colocan sobre mi pueblo unas pesadas cargas que ustedes ni con un solo dedo pueden mover, pero le exigen a los demás que las muevan. Entonces, eso era una cantidad de ordenanzas externas. Entonces, eso crea un sentimiento de legalismo que hace que sea imposible para la mentalidad de un judío creer que una persona puede pasar de muerte a vida, que una persona puede pasar en un instante y un segundo de ser un vulgar, pagano, inmundo y circunciso a convertirse en miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, en hijo de Dios y en heredero de Dios y en templo del Espíritu Santo. Eso para un judío normal es supremamente difícil de comprender y difícil de aceptar, pero afortunadamente Dios sabe cómo trata con su gente, afortunadamente Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces yo quiero que vean las cosas que sucedían. Por ejemplo, antes de ir al capítulo 11, que quiero que lo leamos, el capítulo 11 de Hechos, ustedes saben que el apóstol Pedro, que era el super judío cristiano, el apóstol Pedro un día estaba orando, dice que estaba en ayunos en la azotea de su casa y tuvo una visión. El apóstol Pedro tuvo una visión. ¿Cuál era la visión? Creo que todos ustedes la conocen. La visión era un tapete que descendía del cielo y que tenía sobre ese tapete una cantidad de animales inmundos, animales que un judío no podía comer, es decir, serpientes, lagartijas, y vaya usted a saber, de pronto un cerdo o cualquier cosa de esas, animales inmundos, y escucha una voz al abrirse el tapete y ver todos esos animales, escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, renuente, le dice a la voz, entendiendo Pedro en su corazón que esta voz proviene de Dios, y le dice: Señor, yo no puedo comer de eso porque tú sabes que yo nunca he comido nada inmundo desde mi niñez, yo siempre me he guardado. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Esa visión que le da Dios a Pedro fue una visión para prepararlo para que él fuera a una misión que, si Dios no le hubiera dado esta visión, él jamás hubiese podido realizar. ¿Cuál era la misión? La Biblia nos cuenta que de otro lado había un hombre llamado Cornelio, que es un romano, un gentil, un centurión romano, un hombre ante los ojos de los judíos, un hombre completamente inmundo, completamente pagano, un hombre incircunciso, que está clamándole al Dios de los judíos, que está orando, que hace muchas limosnas, que siente mucho temor de Dios. Y él, Dios tiene un plan con este hombre, con Cornelio. Dios tiene el plan de salvarlo, pero no a través de sus limosnas ni a través de sus ayunos, porque Cornelio hacía muchos ayunos y daba muchas limosnas, pero ese no es el camino de la salvación. El plan de Dios era regalarle a Cornelio la salvación por gracia,
donde ni sus limosnas ni sus ayunos importaban, sino que lo único que importaba es que Cornelio conociera al nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo, y fuese lavado por su sangre y se apoyase en el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario. Ese es el evangelio. Cornelio necesitaba a Jesús. Cornelio necesitaba el evangelio para ser salvo. Ni sus ayunos ni sus limosnas servían para su salvación. Y Dios lo sabía, y a Dios le plació salvar a Cornelio. El problema era que el apóstol que predicaba el evangelio era un apóstol bastante cerrado de mentalidad, y era necesario preparar al apóstol Pedro para que pudiera tener el coraje y el valor de ir a la casa de Cornelio y predicarle el evangelio. Después de esa visión es cuando vienen de la casa de Cornelio, también por una visión que Dios le da a Cornelio, vienen a buscar al apóstol Pablo. Pablo llega a donde Cornelio, le predica el evangelio, no de muy buenas maneras, no de la manera correcta, pero le predica el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Dios? Mientras Pedro llega a la casa de Cornelio, mientras Pedro predica el evangelio, Cornelio ha convocado a toda su familia, y es un centurión romano, es decir, que tiene soldados romanos a su cargo y tiene mucho personal a su cargo, y él ha concertado todo un personal, todos paganos, todos romanos, los ha concertado en su casa. Cuando el apóstol Pedro llega, ya Cornelio, guiado por el Espíritu Santo, ha preparado todo el auditorio, y no sabemos cuántas personas hay, pero hay muchísimas personas. En la casa de Cornelio está llena, y Cornelio le dice, Dios en una visión me mostró que vinieras y que me hablaras. Y Pedro comienza a predicar el evangelio. ¿Qué hace Dios para romper los esquemas y los prejuicios religiosos? Dios, mientras todos los que están en la casa de Cornelio, paganos, gentiles, están escuchando el evangelio, Dios derrama sobre ellos el Espíritu Santo. Y a Pedro le toca ver cómo todos ellos comienzan a hablar en lenguas, y cómo en la casa de Cornelio, un incircunciso, un gentil, un pagano, se derrama aquella misma presencia gloriosa del Espíritu Santo que se derramó cuando ellos estaban en el aposento alto. O sea, Dios les está diciendo, ¿sabes qué? Para mí, ustedes son iguales. Es decir, para mí, ustedes son tan pecadores como aquellos, y todo lo que puedan recibir de mí será siempre por gracia. El Espíritu Santo se derrama, y sabemos que el Espíritu Santo, cuando se derrama sobre una persona, la está sellando. Es decir, Dios le está marcando la persona y está diciendo, esta persona es mía, esta persona es mi templo. Cuando decimos que el Espíritu Santo se derrama sobre una persona, es que está tomando posesión del cuerpo de esa persona y está haciendo que esa persona sea ahora su templo. Y eso lo hizo el Señor frente a los ojos de Pedro, quien asombrado le tocó bautizar en agua a todas esas personas que se convirtieron en ese momento. Pedro regresó asombrado, anonadado a Jerusalén, y quiero que miremos en el capítulo 11 de Hechos cómo lo recibieron después de este episodio, cómo recibieron a Pedro. Vamos a Hechos capítulo 11 y leemos del versículo 1 al versículo 4. La lectora está lista. Sí, señora. Ok. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, Ok, no vamos a contar todo porque ya se los conté. Pasemos ahora al versículo 15 y leemos del 15 al 16, hasta el 18, del 15 al 18. y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también,
como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ok, esto es supremamente importante lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque ellos no han hecho absolutamente nada, no se han circuncidado, no han hecho nada, absolutamente nada, solamente estaban escuchando el Evangelio del Señor Jesucristo, solamente estaban escuchando el Evangelio. Por eso la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y que somos salvos por la gracia a través de la fe. La fe es el vínculo, la fe es la manera como yo alcanzo la gracia de Dios, que contiene toda la salvación en todo lo que necesito: perdón, expiación de pecados, vida eterna, reconciliación con Dios, llenura del Espíritu Santo, adopción como hijos de Dios, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva vida, una herencia en Cristo, un nuevo destino en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso viene junto y se recibe únicamente por la fe, pero por la fe en el oír, y el oír la palabra de Dios. En este caso, el oír el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos solamente oyeron y inmediatamente Dios los selló como pueblo de Dios a través de derramar sobre ellos el Espíritu Santo. Aquí aparece lo que acabamos de leer, que oídas todas estas cosas callaron, oídas todas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dice que callaron, pero yo quiero decirles algo que se me antoja y que luego la Biblia lo confirma más adelante, porque es por eso que se escribió esta carta. Resulta que muchas veces cuando nos reunimos todos en la iglesia, cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, aun cuando nos reunimos como cuerpo de ancianos, como líderes, uno tiene que tener mucho cuidado con la gente que se queda callada. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen reuniones donde aparentemente todo el mundo está de acuerdo, pero luego terminada la reunión, algunos que se quedaron callados y no dicen nada, empiezan a expresar sus desacuerdos por detrás, no en el momento de la reunión, y así comienza un proceso de murmuración, así comienza un proceso de división, así comienza un proceso de contaminación de la iglesia. Siempre que usted esté en una reunión como iglesia, diga lo que tiene que decir ahí, y si no lo dice ahí, hermano querido, no lo diga más nunca. No lo diga más nunca si usted no estuvo de acuerdo. Entonces, aquí hay unas personas que se quedaron calladas, que aparentemente estaban glorificando a Dios porque dijeron, oh, los gentiles también recibieron el Espíritu Santo. Pero quiero decirles que dentro de este grupo, porque si usted mira cómo le preguntan a Pedro, escuche bien cómo le preguntan a Pedro, el versículo que leímos, el versículo 3, dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Si ven la pregunta y le están haciendo la pregunta en ese momento al que era, por decirlo en los términos de nuestras congregaciones ahora, el pastor presidente. Eso no existe bíblicamente hablando, un cargo como el pastor presidente, pero en ese momento el apóstol Pedro es el primer líder de la iglesia. Y a él lo increpan de esa manera y le dicen, ¿cómo es posible que tú hayas comido con gentiles? O sea, ¿cómo es posible que te hayas contaminado? ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Entonces, él contó todo esto, pero con toda seguridad, y lo vamos a ver más adelante, que hubo gente que no quedó convencida, hubo gente que continuaba con su celo religioso, y todavía en nuestros días existe ese celo religioso. Esa gente de ese celo religioso, cuando nosotros miramos más adelante en el capítulo 13, en el capítulo 13 de Hechos, no lo vamos a leer, pero después de esto,
de que nace, por así decirlo, la primera comunidad cristiana no judía, gentil, que nace en la casa de Cornelio. Eh, Hay también una persecución que se está dando y muchas personas salen, o casi todos salen de Jerusalén. Aquí en el mapa tenemos a Jerusalén. Y las personas por la persecución, los cristianos por la persecución, se van dispersando y llegan a Antioquía. En Antioquía, aquí en Antioquía, que es Antioquía de Siria, al norte de Jerusalén, en Antioquía de Siria se establecen unos hermanos, unos creyentes, que deciden hacer algo que ningún otro creyente había hecho. ¿Qué es lo que deciden hacer? Predicar el evangelio a los griegos. Hasta ese entonces, los creyentes ingresaban a las sinagogas y buscaban a otros judíos para predicarles a Cristo, es decir, para decirles que Cristo era el Mesías que ellos habían estado esperando. Pero es en la región de Antioquía de Siria cuando dice que unos creyentes decidieron predicar el evangelio a gentiles. Y allí en Antioquía de Siria nace la primera comunidad gentil, la primera comunidad cristiana no judía o gentil. El líder principal de esta comunidad es Bernabé. Bernabé está liderando esta comunidad y esta comunidad cristiana no judía comienza a crecer. En esos momentos ya el apóstol Pablo se ha convertido y Bernabé sale a buscar al apóstol Pablo. Es en una reunión de oración y ayuno ahí en Antioquía de Siria, donde el Espíritu Santo habla y dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Ellos salen de Antioquía de Siria, su primer viaje misionero, y fundan estas 4 iglesias en estas 4 ciudades que, que ya les había comentado. Pero resulta que de acá de Jerusalén sale un grupo también como para supervisar qué es lo que está sucediendo en Antioquía. Un grupo de Jerusalén supuestamente por un celo doctrinal, un celo religioso que hasta cierta forma es bueno tener cierto celo por la santidad de la iglesia, por la pureza doctrinal, por una cantidad de cosas, pero cuando el celo lo que hace es impedir que el evangelio avance y trastornar la gracia de Dios, el celo entonces se convierte en algo supremamente destructivo y también demoníaco. Entonces, de Jerusalén salieron unos judíos y empezaron a llegar a la iglesia de Antioquía y luego empezaron a llegar a las iglesias que ya el apóstol Pablo había fundado. Es tan fácil llegar al terreno donde otro ha trabajado para tratar de inculcarle las creencias a uno. Es tan difícil fundar una iglesia, es tan difícil llevar a una persona a través del evangelio de muerte a vida y es fácil de pronto tomar a las personas que ya han nacido de nuevo y tratar de adoctrinarlos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con quién le está enseñando y qué es lo que a uno le están enseñando. ¿Qué te están enseñando? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿De dónde proviene tu doctrina? ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién te discipuló? Son preguntas supremamente importantes que tenemos que hacernos para examinar nuestra pureza doctrinal y nuestra relación con Dios. Entonces, aquí están estas 4 iglesias. Esta es la provincia llamada provincia de Galacia y estas son los creyentes que el apóstol Pablo denomina los Gálatas. A ellos se les escribió, ¿por qué? Porque algunos judíos cristianos celosos, con ese celo religioso recalcitrante, fanático y legalista, se dedicaban a llegar a estas comunidades donde había cierta libertad. Cuando hablamos de libertad, nos referimos a que ninguno de ellos practicaba ningún rito de la religión judía, ningún rito de la religión judía. De hecho, nosotros conocemos que cuando empezaron a agravarse los problemas y se cree que esta carta y que esta problemática fue anterior al Concilio de Jerusalén, pero cuando empezaron a agravarse los problemas porque habían judíos que querían someter a otros creyentes no judíos
a cumplir con todas las normas de Moisés. Entonces se reunió un concilio y el concilio determinó que a los creyentes no se les iba a exigir absolutamente nada, que lo único que se les iba a exigir a los creyentes era que no fueran fornicarios, que se apartaran de la fornicación y que no comieran animales ahogados y que no comieran la sangre. Eso era lo que se les iba a pedir. Y lo de la fornicación, pues obviamente por los principios cristianos, pero lo de que no comieran sangre ni que comieran ningún animal ahogado era para poder comer los unos con los otros sin que los judíos se sintieran agredidos o, por decirlo de una manera, asqueados, sintieran asco de aquellos hermanos que tenían una dieta que para ellos era repugnante. Era como más que todo un asunto de llevémonos bien, pero no era un requisito para la salvación. Ninguna de las cosas estipuladas en el concilio de Jerusalén era un requisito para la salvación, era un requisito simplemente para llevarse bien, que la comunidad judía se llevara bien con la comunidad no judía. Ese era todo el propósito del concilio de Jerusalén. Pero ¿qué sucedió? Repito, que a estas poblaciones fundadas, iglesias fundadas por el apóstol Pablo, llegaron los judaizantes. Voy a colocar esto por aquí. Y ese es el problema de los judaizantes. Los judaizantes llegaron, estos son los textos que ya leímos, los judaizantes llegaron a las iglesias de Galacia y empezaron a enseñar que era necesario circuncidarse, que era necesario guardar algunos aspectos de la ley mosaica para poder ingresar al pueblo de Dios. Esa es la enseñanza. Parece algo como que no es tan relevante, parece algo que como que, bueno, es fácil de corregir, pero hermanos, toda esa tendencia de los judaizantes es supremamente importante que la conozcamos porque esa tendencia subsiste en nuestros días, subsiste en nuestros días. Y repito lo que dije en la introducción, ninguno de nosotros somos judíos. A ningún gentil se le exigió, ni Pablo, ni Pedro, que era más judío que todos los judíos de la iglesia, ninguno de ellos le exigió a los cristianos que practicaran nada y mucho menos que se vistieran de cierta manera. Pero yo recuerdo cuando yo estudiaba en el Seminario Bíblico del Caribe, empezó a ingresar al interior del seminario, como existía como esa fiebre de estudiar y muchos no van al seminario y se meten a estudiar con el profesor, sino que comienzan a mirar y aquí y allá, a escuchar todo tipo de voces y a escuchar toda clase de materias. Y recuerdo a varios que empezaron a simpatizar con estas ideas judaizantes. Eso era bastante complicado y hasta un poco ridículo, porque recuerdo que muchos de ellos se colocaban el talí, ese manto que se colocan los judíos, se lo colocaban por dentro de la ropa y había uno que de pronto cuando tenía la camisa así por fuera del pantalón se le veían los flecos del talí y usaban el talí, otros empezaron a usar la kipá, empezó la fiebre de tener una menorá, o sea, el candelabro tenerlo en su casa, que me parece muy bonito, y si usted lo tiene como adorno, pues no hay ningún problema, pero si usted cree que este candelabro que simbolizaba la presencia y la luz de Cristo en el Antiguo Testamento, le garantiza a usted que Cristo está en su casa, usted sí tiene un problema grave. Entonces, si usted cree, por ejemplo, que el sonido del shofar es más santo que el sonido de una de las trompetas de nosotros acá, de los colombianos, usted tiene un problema grave. Si usted tiene un shofar en su casa simplemente porque ama la cultura judía o le parece interesante el artefacto, tenerlo ahí como una reliquia o como algo, pues no hay ningún problema. Pero repito, si usted cree que el shofar es un instrumento que le trae a su casa o a su vida algún tipo de santidad, o si usted cree que el sonido del shofar atrae la presencia de Dios y espanta a los demonios, usted tiene un problema, usted fue judaizado,
usted fue judaizado, porque este shofar se lo dieron al pueblo de Israel y a nosotros en todo lo que han hablado los apóstoles en el Nuevo Testamento, nunca nos han dicho que para alabar al Señor tengamos que tocar el shofar o que para traer la bendición a nuestra casa debemos tener un shofar y hacerlo sonar. Eso no existe, eso es fetichismo, eso pertenece a los judaizantes, pertenece a una problema de falta de identidad que en Colombia donde es más fuerte es precisamente en la costa. Nosotros los costeños somos los más faltos de identidad de todo el pueblo colombiano. A nosotros vamos a poner un restaurante y le ponemos el nombre en inglés. En fin, hacemos una cantidad de tonterías y una cantidad de cosas. Bautizamos a nuestros hijos. Somos apellido Pérez y bautizamos a nuestros hijos con unos nombres gringos que ni le pegan al apellido y así. Perdónenme, no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a las Beverly Molina, no quiero ofender a nadie, yo no sé cómo ustedes se llaman, yo no he visto ¿cómo que se llama? Las inscripciones, no tengo nada, pero entonces hay gente que tiene ese problema de identidad y que no ama sus raíces, que no ama su identidad, lo que somos. Nosotros somos barranquilleros, nosotros somos costeños, mientras estemos aquí, esa es la cultura que tenemos, pero espiritualmente hablando, no somos de aquí, no somos de aquí, nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo, no de la Jerusalén terrenal. Nosotros pertenecemos a una Jerusalén celestial, a otra Jerusalén donde no hay shofar, donde no hay candelabro. La Biblia dice claramente que el Cordero es su lumbrera, o sea, la presencia directa de Dios, no a través de una mesa con panes de proposición, no a través de un candelabro, no a través de un shofar, no a través de un gorrito, no a través de nada de eso, sino la presencia del Señor Jesucristo está ahí en medio de la Nueva Jerusalén y nosotros tenemos esa comunión con Dios sin necesidad de ninguno de estos artefactos. Somos templo de Dios, somos pueblo de Dios y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Lo dice la carta a los Efesios, los cuales eran del pueblo griego, los más griegos y los más paganos estaban en Éfeso. Recuerde que adoraban a la diosa Diana. Y Pablo escribe a los Efesios que ellos fueron sellados por Dios con el Espíritu Santo de la promesa, porque Dios los hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesucristo. Lo que nos garantiza que somos pueblo de Dios es nuestra relación con el Señor Jesucristo, no ninguno de estos artefactos. Si usted los quiere tener en su casa, gloria a Dios, pero eso no le aporta absolutamente nada. Y si su confianza está puesta en alguno de estos artefactos, que son muchos más, o en guardar algunas ordenanzas, repito, usted tiene un problema, a usted lo judaizaron. Y esa es una moda. No sé si ya estará pasando, pero es que si no le decimos al Señor Jesús, Yeshua, no recuerdo el apellido, según los judíos, entonces Él no nos oye. No nos oye, o sea, porque el nombre de Jesús es Yeshua, no sé qué. Entonces, hermano, no nos judaicen, no dejes que te judaicen. Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor, y Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos colocó directamente en el reino de su luz admirable, sin cambiar nuestra cultura y sin introducirnos en las ordenanzas judías. Bueno, entonces vamos ahora a la introducción de nuestra epístola. No sé si voy muy lento o muy rápido, pero bueno, aquí vamos. Vamos a la introducción de la epístola a los Gálatas. Ubíquense ahora sí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1. En el capítulo 1, y hoy, si Dios nos ayuda, no creo, pero bueno, si Dios nos ayuda, vamos a mirar los primeros 10 versículos que constituyen la introducción de la carta. Los primeros 10 versículos son la introducción de la carta a los Gálatas. En esa introducción encontramos un primer segmento, que son los primeros 5 versículos, que constituyen el saludo del apóstol Pablo. Según las costumbres de la época, el apóstol Pablo está saludando. Versículos 1 al 5, Luz Dari. Pablo, Sí. apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo,
a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Pablo es un tremendo escritor, sin duda alguna, pero lo más... Aló, ¿me estaban escuchando? Se me silenció y no sé por qué. Bueno, ya leyeron el saludo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, es un gran escritor, eh, y de pronto, si lo evaluamos por su capacidad literaria, le vamos a poner un 10, pero seríamos injustos porque realmente el Señor Jesucristo alguna vez dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Y si el corazón está lleno de cosas hermosas y de cosas preciosas, pues la boca va a hablar cosas hermosas y cosas preciosas. Y el corazón de Pablo está lleno del Evangelio del Señor Jesucristo y de una pasión por Jesús, de un amor por Cristo, de una pasión por su gloria, que es la que domina toda su escritura. Y el apóstol Pablo está hablando aquí con esa pasión, una pasión desbordante, una pasión profunda. Le han tocado la fibra más íntima de su ser, le han tocado su más grande tesoro, la razón de su vida y de su existencia, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. El saludo del apóstol. Dice el versículo 1, Pablo apóstol, y pone entre paréntesis, no de hombres ni por hombres, no de hombres ni por hombres. Una de las cosas que vamos a aprender al estudiar esta carta es que en la iglesia primitiva se denominaba apóstoles al grupo de los 12 que estuvieron con Jesús y que fueron testigos de su resurrección. Se denominaba apóstoles a este grupo porque la palabra apóstol significa uno que es enviado con un mensaje. Eso es lo que significa apóstol. Una persona que es enviada directamente por otro con un mensaje que le ha sido entregado. Y en ese orden de ideas, en la iglesia primitiva y aún en el tiempo de los Gálatas, cuando se hablaba de apóstol, se refería única y exclusivamente a aquellos 12 que podían tener ese título porque fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo, porque fueron nombrados directamente por el Señor Jesucristo, no por otros líderes de la iglesia. Por eso dice, no de hombres ni de hombres, y porque ellos fueron testigos de su resurrección. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el apóstol Pablo si él no fue parte de los 12, que eran los que se llamaban y eran reconocidos como apóstoles, a los que se les otorgaba esa autoridad? Ser apóstol era tener autoridad divina delegada directamente por Dios. O sea, un apóstol era uno que había estado en la presencia de Dios, que Dios le había hablado y le había dicho, este es el mensaje, llévalo. Y no que había recibido un sueño o que había recibido una visión o que había recibido un nombramiento apostólico de otro líder más importante de la iglesia. No, esa no era la concepción que tenían del apostolado. Tan es así que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 1 se levanta Pedro y dice que es necesario escoger de entre todos los hombres que anduvieron con Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra y que fueron testigos de su resurrección. Es necesario escoger uno que tome el oficio de Judas, que cayó de su cargo. Entonces ellos escogen a alguien que esté allí, escogen a alguien que hubiese estado con Jesucristo y alguien que fuese testigo de su resurrección. Y no hay ningún indicio que estos apóstoles a su vez nombraran a otros apóstoles. No, sino que aparece el apostolado del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo aparece narrando su experiencia, porque al igual que a los otros, Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo
ya resucitado, y el apóstol Pablo puede contar con esa credencial, puede argumentar que al igual que Pedro, que Juan, que todos los discípulos de Jesús que vieron la gloria de Dios, él puede argumentar con su experiencia que tuvo en camino a Damasco, él puede argumentar, a mí también se me apareció. De hecho, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, él comienza a hacer una lista de todas las apariciones del Señor Jesucristo resucitado, cuando se le aparece a los 120 en el aposento alto, cuando se le aparece a Pedro, cuando se le aparece a Juan, y él escribe en ese capítulo, y por último, como a un abortivo se me apareció a mí, que soy el último de los apóstoles. Entonces, la autoridad apostólica de Pablo está dada debido a que él tiene una experiencia con Jesucristo resucitado, no con un sueño, no con una visión y no con otro apóstol, sino con Jesucristo mismo en persona se le aparece, y eso es lo que le da a Pablo la autoridad. Es Jesucristo el que comisiona a Pablo, es Jesucristo el que constituye a Pablo como un apóstol, y no después de un largo curso doctrinal o exegético, no, es ahí mismo, es ahí mismo. Jesucristo le dice a Ananías, Ananías, ve y ora por Pablo, que él está orando, y él ve que tú entras y le pones la mano y lo oras. Es necesario que yo le muestre a él todo lo que es necesario sufrir por causa de mi nombre. Entonces, es Dios mismo el que llama al apóstol Pablo, no fue llamado por los otros apóstoles, su apostolado lo recibe de Dios, y de allí es donde se deriva su autoridad. Eh, en Hechos 2:42, bueno, en eso ya lo leímos, tenemos la historia de cómo reemplazan al apóstol Judas, que se perdió, ex apóstol Judas, lo reemplazan por Matías, que tiene todas esas características: conocer a Jesús, ver la resurrección de Jesús, etc. En la carta a los Efesios nos hablan de que los apóstoles eran los únicos que tenían la autoridad para echar los cimientos doctrinales de la fe de la iglesia. Solamente ellos podían legislar palabra de Dios, solamente ellos, porque solamente a ellos les habló Dios directamente, les habló Cristo directamente. En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese fundamento son las enseñanzas doctrinales de esos apóstoles, es decir, de los 12 apóstoles más el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los escritos están a cargo del apóstol Pablo. Él es el apóstol a los gentiles. Toda su doctrina, junto con las cartas de Judas, de Santiago, de Pedro, de Hebreos y de todos los que escribieron, se constituyen en las bases fundamentales de la fe cristiana. Y nadie puede ni agregarle ni quitarle, porque nadie tiene la autoridad que estos hombres tuvieron para establecer los fundamentos de la fe. Desde ese punto de vista, todos los otros que pelean por tener autoridad apostólica son realmente unos obreros fraudulentos, son realmente unas personas que están tratando de hacerse pasar por lo que no son. Entonces dice también en su presentación que dice que fue escogido por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Fíjense cómo él hace alusión inmediatamente a la resurrección. O sea, ese evento de que el Padre y el Hijo fueron los que escogieron al apóstol Pablo es la base y el fundamento de la autoridad con la cual Pablo va a escribir. Si él no es apóstol, no puede escribir, no puede entrar a decir nada, no puede entrar a derribar conceptos, no puede entrar a arreglarle la fe y las creencias a los Gálatas, pero él es el escogido por Dios, además de que es el padre espiritual de todos ellos, porque es el fundador junto con Bernabé de todas esas iglesias. Bueno, escogido por Jesucristo y por el Padre. Y además de eso, él dice, y todos los hermanos que están conmigo
a las iglesias de Galacia. Y es algo bien importante porque Pablo está diciendo que él tiene plena comunión con el cuerpo de Cristo. Eso también es importante, que el ministro de Dios tiene que estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Todo lo que está haciendo, lo está haciendo delante de Dios y delante de los hermanos. Y está escribiendo él una carta supremamente y importante, áspera, radical, y la está escribiendo, pero la está escribiendo también de común acuerdo con todas las iglesias que están con él. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Él está en comunión con la iglesia, él está en comunión con los hermanos. Entonces tenemos que él es un apóstol, que significa que fue enviado por Dios para enseñar estas cosas y para predicar el evangelio. Además, fue escogido para esta tarea directamente por el Señor Jesucristo y por Dios nuestro Padre, y está en comunión con el cuerpo. Eso le da autoridad, pero él va a desglosar todo eso de su autoridad. Ahora va a hablar de su mensaje, el versículo 3 y 4, que constituyen apenas el saludo del apóstol Pablo, y aquí es donde se muestra cuán lleno está el corazón de Pablo del evangelio del Señor Jesucristo, de que él habla evangelio. Es decir, no, él no habla del evangelio de Cristo cuando hoy es día de predicar, entonces me voy para la campaña, vámonos para el parque y vamos a hablar de Cristo, ¿cierto? Hablamos de Cristo un ratico, 2 horas en el parque, repartimos unos tratados y después nos vamos a hablar de otra cosa. No, el apóstol Pablo está lleno del evangelio. Es que el evangelio está dentro del apóstol Pablo. Él es uno con su mensaje, es decir, el apóstol Pablo fue enviado a predicar el evangelio y el apóstol Pablo está lleno del evangelio. Entonces cada vez que habla, así sea para saludar o si sea para despedirse, él respira evangelio. El que en otro tiempo, como dice el libro de los Hechos, respiraba amenazas contra la iglesia del Señor Jesucristo, ahora respira evangelio. Y cada vez que abre su boca, de su boca brota el evangelio del Señor Jesucristo. Y en medio de su saludo, saluda con 2 ingredientes fundamentales del evangelio. ¿Cuáles son esos 2 ingredientes fundamentales del evangelio? Gracia y paz. Él no dice hola, ¿cómo están? Él no dice el saludo típico de los griegos. No, él dice gracia y paz. Solamente al decir gracia y paz, ya está derribando todas las herejías que se están predicando en la iglesia de Galacia, que enseñan a los hombres que no basta solamente con creer, que no basta con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que también se tienen que circuncidar y hacer otras cositas que enseña la ley de Moisés. Cuando él dice gracia, está diciendo que la fuente del evangelio es la gracia, la fuente de la salvación es la gracia de Dios. Gracia es recibir exactamente lo que no merecemos, es recibir algo supremamente valioso sin tener mérito alguno. La gracia es la ausencia total del mérito humano. La gracia es la bondad de Dios derramándose en una persona sin que esa persona haya hecho ni un solo mérito. Y la gracia es la madre de la paz. ¿Por qué? Porque cuando recibimos la gracia divina, cuando recibimos la justificación de la gracia a través de la fe, la Biblia dice que tenemos paz. Cuando nosotros podemos llegar a ese estado de recibir la gracia de Dios, de saber que fuimos aceptos delante de Dios por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos aferramos a Cristo, nos aferramos a la gracia de Dios y cuando entendemos que toda nuestra salvación es una obra de la gracia, el resultado va a ser siempre paz. Paz con Dios, porque el que tiene paz con Dios tiene paz con los hombres. Si yo estoy tranquila, si yo estoy completamente segura de que a pesar de lo que he hecho y a pesar de lo que soy, Dios me ha perdonado por su gracia, no por lo que hice ni por lo que estoy haciendo, por su gracia soy hija. Eso me da paz. Y estas 2 cosas son
totalmente opuestas al sistema legalista judaico que implicaba que había que cumplir o que había que hacer cosas buenas para poder obtener la salvación. Y ese sistema legalista que implicaba que había que hacer algo bueno para poder obtener la salvación no podía producir paz ni podía hacer gracia, porque si es por obras, si yo tengo que hacer algo, por ejemplo, circuncidarme, si hay algo que yo tengo que hacer para poder ingresar al cuerpo de Cristo, para poder recibir la gracia de Dios, entonces la gracia ya no es gracia. Es decir, si hay un requisito que yo tengo que cumplir para la salvación, inmediatamente la salvación deja de ser por gracia. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir algo. Así sea circuncidarme, así sea dejar de comer cerdo, lo que sea. Pero si hay algo que tengo que hacer para que Dios se agrade de mí, entonces ya no es por gracia. Y si no es por gracia, sino que es por algo que yo haga, entonces nunca voy a tener paz. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a estar segura de haber hecho todas las cosas buenas en la calidad tan alta que se requieren para que yo tenga paz con Dios. No sé si me estoy explicando, pero cualquier cosa, cualquier requisito, el más mínimo que le coloquemos a la obra perfecta del Señor Jesucristo, derriba inmediatamente la gracia y la gracia ya no es gracia. Y si ya no es por gracia, se acaba también nuestra paz. Entonces el apóstol Pablo está saludando de una manera que hace que inmediatamente se derribe el evangelio de las obras, que produce esa inquietud, que produce esa división, que produce esa falta de paz. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, y de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 4, quiero que lo estén observando ahí en sus Biblias, el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y ahí encontramos el fundamento del Evangelio. La gracia es gracia porque no tengo que hacer nada. La gracia es gracia porque se derrama de manera soberana sobre mi vida sin que yo haga nada. Y el resultado de esa gracia es una paz que sobrepasa todo el entendimiento en mi corazón. Pero el Evangelio tiene un fundamento y el fundamento del Evangelio, lo que hace posible que esa gracia se derrame, no es algo que yo haya hecho, sino algo que Cristo hizo, la muerte del Señor Jesucristo. Esas son las bases, el fundamento del Evangelio. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. La muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados es el fundamento del Evangelio. Y fíjense cómo el apóstol Pablo está predicando el Evangelio solamente en el saludo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, 24, que nos recuerda también el fundamento de nuestro Evangelio. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ok, si ven, en una sola frase, el Evangelio. En una sola expresión de saludo, ahí está el apóstol Pablo predicando el Evangelio. El fundamento del Evangelio es la muerte de Cristo. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ok, ese es mi versículo favorito de la gracia. Ese es el versículo que me quita a mí los temores de cuando creo que me la estoy embarrando y siente uno como que Dios lo está mirando feo, o siente que de pronto Dios ya no me va a respaldar porque ando así. Entonces me acuerdo que hay esperanza para mí porque mi perfección es algo que se logró en la cruz del Calvario. Y lo que ahora vivo, dirá el apóstol Pablo, es decir, o sea, todos los defectos que todavía tengo, o sea, todas las carnalidades que todavía tengo, las vivo en la fe. Es decir, puedo contemplar mi pecado, puedo contemplar mis fallas y mis errores, me pueden doler, pero no pierdo la esperanza porque tengo fe de que un día será quitada y seré una persona igual al Señor Jesucristo por su gracia,
por su poder, por su espíritu y por su palabra, Él me están transformando continuamente. Ese es el fundamento del Evangelio, la muerte del Señor Jesucristo. O sea, el Evangelio tiene un fundamento que no puede ser quitado, porque si es quitado deja de ser Evangelio. Es la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados. El sacrificio del Cordero de Dios para pagar todo lo que nosotros debemos a Dios por causa de nuestro pecado. Todo el castigo que yo me merezco derramado en el cuerpo del Señor Jesucristo. Ese es el fundamento del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el objeto del Evangelio? ¿Para qué sirve el Evangelio? Dice, para librarnos, dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese librarnos del presente siglo malo implica muchísimas cosas de las cuales Dios nos ha librado de la esclavitud, nos ha librado de la condenación de la ley, nos ha librado de la muerte eterna, nos ha librado del infierno, pero aquí dice una parte supremamente importante de todo lo que nos ha librado, y nos ha librado del presente siglo malo. Y si el siglo en el que vivió el apóstol Pablo era malo, yo me imagino que si él llega acá a calificar, no va a encontrar ninguna palabra, porque ya utilizó la palabra malo para calificar el siglo en el que él vivía. No sé de dónde va a sacar una palabra para calificar el siglo en el que nosotros estamos viviendo. Re malo, re malo, re malo. Perversión, corrupción, iniquidad en todos los estamentos, incluida al interior de la iglesia. Nunca en esa época íbamos a pensar que uno de los siervos de Dios fuese sorprendido en adulterio, o fuese sorprendido en homosexualismo, o se robara los diezmos, o extorsionara, o violara. O sea, nunca, eso nunca, yo creo que eso no pasó por la mente del apóstol Pablo, y nosotros vivimos en los tiempos terribles de un evangelio adulterado que ha traído como consecuencia una iglesia contaminada, o una falsa iglesia, o unos falsos creyentes. En todo caso, dice que nos libró del presente siglo malo. Si aplicamos eso a nuestros días, implica que el objeto del Evangelio es que nosotros no vivamos como vive la gente de este siglo, que nosotros no nos conformemos a este siglo como él escribió en su carta a los romanos, sino que podamos ser transformados y vivamos una vida de integridad, y vivamos una vida digna, y vivamos una vida de santidad por el poder del mismo evangelio, no por el poder de nuestras obras, no por el poder de nuestros méritos, sino que es un evangelio que liberta. El verdadero evangelio del Señor Jesucristo nos libra de tener una vida tan miserable como la vida que viven todos aquellos que viven en este siglo y que no han conocido al Señor Jesucristo, porque a través del Evangelio podemos recibir la vida de Dios, podemos recibir la palabra de Dios, podemos tener comunión con Dios y podemos tener comunión con los hijos de Dios. Entonces, el objeto del Evangelio en este pasaje de la carta es librarnos de este siglo malo. Qué bueno saber que no estoy condenada a vivir la vida tan hueca, tan vacía, tan sin sentido y tan miserable de los que viven en este siglo. Qué bueno que yo puedo hacer con mi vida algo más significativo, algo más trascendental, algo más poderoso. Puedo salvar almas, puedo transmitir el evangelio, puedo adorar a Dios, puedo entrar al trono de la gracia, puedo cruzar la barrera de lo terrenal a lo celestial, solamente con cerrar mis ojos, porque Cristo abrió un camino vivo a través de su cuerpo, a través de su sangre en la cruz del Calvario. Así que yo no vivo la vida de los que viven en este siglo, yo vivo una vida superior en Cristo Jesús. ¿Cuál es el origen del evangelio? O sea, ¿quién se inventó el evangelio? O sea, ¿por qué el evangelio? El origen del evangelio es la voluntad de Dios. A Dios le plació salvarnos. El evangelio se gestó en la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, el apóstol Pedro dice que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con un cordero
destinado y sacrificado desde antes de la fundación del mundo por nuestra salvación, con la sangre preciosa del Cordero del Hijo de Dios. Eso cuando fue que el Señor entregó a su Hijo Jesucristo, históricamente hablando, eso fue en la cruz del Calvario. Vamos a ver unos pasajes muy hermosos en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, o sea, cuando llegó el momento de manifestar la salvación de Dios, cuando llegó el momento de manifestar el corazón de Dios, la gracia de Dios, la voluntad de Dios, que se había manifestado desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, como lo quieren decir, cuando llegó el momento, dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento de los tiempos, entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estábamos bajo la condición de la ley. Pero eso sucedió en el año 33 después de Cristo en la historia, pero realmente había sido planificado en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habían determinado que nos salvarían. La salvación no es la respuesta de ninguna de nuestras oraciones. El mundo pecador no se dedicó a orar y decir, Dios manda un Salvador porque estamos perdidos. No, nadie, ni tú ni yo, nadie estaba buscando a Dios. Dios salió a buscarnos. Cristo descendió del cielo. Él vino. Toda esa salvación se originó en la eternidad. ¿Dónde? En la mente de Dios, en el corazón de Dios. Efesios capítulo 1 dice que a Él le plació salvarnos a través de Jesucristo. A Él le plació. Es decir, fue algo que Él quiso, algo que su voluntad deseó. Contempló todo. Dios contempló todo en su presencia, en su omnisciencia, contempló el futuro, contempló el segmento tiempo, vio la transgresión de Adán, vio la transgresión de Eva, vio nuestros pecados, vio nuestra caída, vio nuestra perdición, todo lo contempló en la eternidad y dice, voy a crear antes un plan que no puede fracasar, un plan de salvación. ¿Por qué? Vamos a decirlo en los términos nuestros, porque me da la gana. Eso fue lo que dijo. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos porque me da la gana, nosotros caemos en el pecado de la soberbia, del orgullo y de todo lo demás. Pero Dios dice en su palabra que a Él le plació, según su beneplácito, según el propósito de su voluntad que se había propuesto en sí mismo. O sea, Él dijo, yo los quiero salvar, yo los quiero salvar. Porque al salvarlos, no solamente los salvo, sino que muestro mi gloria, muestro mi gracia, muestro mi gracia. ¿Sabes qué? Bueno, esto lo escuché en un libro o en un tema que trata John Piper. Él dice que la cúspide de la gracia de Dios es la cruz del Señor Jesucristo. Y que la gracia de Dios es la cúspide de todos sus atributos o de todas sus perfecciones. Es decir, Dios es supremamente grande y glorioso porque Él todo lo que da y todo lo que entrega es por gracia, por gracia, por gracia. Todo lo que Él da proviene de un corazón supremamente grande, supremamente incomprensible, un corazón que desborda gracia. Y Dios dijo, la manera más clara, más ilustrativa, más contundente de mostrarle a toda la humanidad y a toda la creación las riquezas de mi gracia es permitiendo que estos pecadores perdidos me traicionen, me den la espalda y haciéndolos volver por gracia a mis caminos, haciéndolos volver por gracia a mi gloria. Porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, porque fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y por eso nosotros tenemos que comprender la gracia
y entender que la gracia es un atributo central del carácter de Dios, que cuando la trastocamos, es decir, cuando nosotros empezamos a darle un precio a aquello que Él nos da por gracia, estamos cometiendo un horrendo pecado y una horrenda blasfemia. Ojalá que en el transcurso de la carta nosotros podamos llegar a una comprensión clara de esto que estoy diciendo. El origen del Evangelio es la voluntad de Dios, a Dios le plació. Y el propósito final del Evangelio, dice el versículo número 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Ya lo dije, dije que todo lo que Dios ha hecho con el Evangelio es para mostrar las riquezas de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos delante de Él en su amado Hijo Jesucristo. La gracia de Dios es una de las cosas más gloriosas y una de las verdades más inescrutables y sagradas de la persona de Dios. Ahora vamos a un punto B, y leemos el versículo 6 al 10. Este punto se llama el asombro del apóstol. Él entra, aquí sucede algo, en esta carta a los Gálatas sucede algo bien tremendo, y es que en todas las cartas el apóstol Pablo tiene un saludo donde hace un elogio a la comunidad a la cual le está escribiendo, a la iglesia a la cual le está escribiendo, porque toda iglesia tiene que tener, por decir algo, virtudes, valores, porque es iglesia, porque es pueblo de Dios. Y tiene que haber en una iglesia siempre algo que alabar, algo que exaltar. Esta es la única carta en la cual el apóstol Pablo no hace ningún elogio. No sé si ustedes se acuerdan de cuando estuvimos viendo las cartas del Señor Jesucristo a las iglesias, que había una iglesia a la cual no le elogiaba a Dios nada, o sea, no había nada bueno en esa carta, en esa iglesia. Pues aquí esta es la carta a los Gálatas, la carta del apóstol Pablo, que no tiene ningún mérito ni ninguna virtud, que no tiene nada que elogiar. De hecho, está enojado el apóstol Pablo. No sabemos si es que no hay nada que elogiar o si que la indignación que tiene es tan fuerte que no le encontró manera de elogiar. Cuando nosotros vamos a una carta tan tremenda como la carta a los Corintios, no sé si ustedes conocen la congregación de los Corintios, pero resulta que los Corintios tenían a un fornicario adentro, un hombre que estaba casado con la madrastra y vivía en fornicación con su madrastra y participaba de los servicios de la iglesia. Eran carnales, eran inmaduros. Unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy competitivos, todo lo hacían por contienda, estaban llenos de envidia, peleaban, se demandaban los unos a los otros, llevaban los pleitos a los tribunales civiles, y esa iglesia era un desastre, la iglesia de los Corintios. Era un desastre, hablaban en lenguas, tenían todas las virtudes, pero moralmente hablando es la iglesia más desastrosa, el peor ejemplo de iglesia, la iglesia de los Corintios. Y a esa iglesia el apóstol Pablo la saluda con unos elogios diciendo a ustedes nada les ha faltado con respecto a ningún don, y habla de que tienen virtudes, de que tienen cosas, pero esta iglesia que parece que lo único que ha hecho es permitir que los judaizantes prediquen sus cosas raras ahí, eh, es una iglesia que ha provocado una indignación tan profunda al apóstol Pablo que no tiene ninguna palabra buena que decir. Inmediatamente entra el tema, inmediatamente lanza la exhortación. Vamos al versículo 6 hasta el 10, por favor, Luz Dari. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok, entonces encontramos que el apóstol Pablo dice que está maravillado. Dice el versículo 6, estoy maravillado. La palabra que ha sido traducida como maravillado es el término griego taumazó, que significa aturdido y de donde proviene también la palabra traumatizado. Está diciendo el apóstol Pablo que está como cuando uno dice estoy en shock, o sea, estoy aterrado. No significa maravillado de qué maravilloso es, no, significa más bien asombrado, aturdido, traumatizado. Es decir, el apóstol Pablo ha sido golpeado. Recordemos lo que les dije, estas son las iglesias fundadas en su primer viaje misionero. Él es el padre espiritual de los creyentes de estas iglesias. Él sembró un evangelio claro, puro, poderoso y glorioso. Y dice, estoy tan asombrado, tan perturbado, tan aturdido de ver lo pronto, pero ahora dice lo pronto que. Entonces, hay algo supremamente importante porque el contexto lo que nos muestra es que empezaron a escuchar las doctrinas de los judaizantes, pero la evaluación que hace el apóstol Pablo de lo que está pasando es tan fuerte, hermanos, que es necesario que nosotros reflexionemos con, con, mucha, con mucho cuidado acerca de en qué creemos, cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Yo creo que estoy hablando con cristianos, sé que vienen cristianos de otras congregaciones y también hay cristianos de otras partes de que no son colombianos, pero yo quiero que cada uno de ustedes hoy se haga la pregunta, ¿qué evangelio recibió? ¿Qué evangelio recibió? ¿Con qué doctrina te formaron? ¿Con qué enseñanzas te discipularon? Y esto es esencial, hermano, es esencial, porque mira lo que dice el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Alejados del que os llamó. ¿Quién nos llama? Nos llama el Señor Jesucristo, nos llama Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra, pero el que llama es el Señor Jesucristo. Es el llamado de volvernos a Él, de arrepentirnos de nuestros pecados y de someter nuestra vida a los pies del Señor Jesucristo. Y ese llamado lo hace Cristo a través de su evangelio. Pero cuando ese evangelio es trastocado, entonces dice el apóstol Pablo, ustedes se han alejado de Dios, se han alejado de Dios. Y mire que tenemos que hacernos una pregunta. ¿Será posible entonces que nuestra doctrina no sea lo más pura, no sea lo más correcta? ¿Será posible no tener la pureza doctrinal del Evangelio en nuestra fe y en nuestro corazón y al mismo tiempo estar cerca de Dios? ¿Será posible tener comunión con Dios y que nuestra fe esté fundamentada en un Evangelio trastocado, adulterado? ¿Será posible que yo diga, bueno, yo eso de la Biblia yo no sé mucho, yo eso de la doctrina yo no sé mucho, pero yo sí tengo una comunión con Dios profunda e intensa? ¿Es posible tener una comunión con Dios íntima, profunda e intensa y al mismo tiempo tener una formación doctrinal contaminada por falsos maestros? El apóstol Pablo dice que no es posible. Dice, estoy maravillado de lo pronto que se alejaron de aquel que los llamó. Y la vida cristiana no es un llamado a ser parte
de un séquito de hombres que siguen a otro hombre. La vida cristiana no es un llamado de hombre, no es un llamado a ser parte de un concilio, no es un llamado a ser parte de un líder, no es un llamado a estar debajo de la cobertura de un hombre, es un llamado a ser fiel única y exclusivamente al Señor Jesucristo y al Evangelio que nos salva. No es un llamado para el hombre. Sí, en las iglesias hay pastores, tenemos que respetar a nuestros pastores, tenemos que honrarnos, tenemos que someternos, pero la fidelidad es al Señor Jesucristo, la fidelidad es al Evangelio. Yo no puedo comerme entero todas las barrabasadas y las necedades que enseñan algunos hombres simplemente porque son buenas personas, simplemente porque son mis padres espirituales. No puedo pasar por alto grandes, garrafales errores doctrinales que me alejan de Dios. Simplemente porque, ay, ese es un siervo de Dios, no podemos cuestionar, hay que someterse a los pastores. No, 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 no. Mire lo que dice el apóstol Pablo, se han alejado de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Más adelante dice, no, no existe otro evangelio. Es solamente un evangelio. Pero si en aquellos días ya habían adulterado el evangelio, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de qué tan rápido, qué tan rápido. Y no dice, estoy maravillado de los falsos maestros. El apóstol Pablo era experto en falsos maestros. Si usted quiere conocer el perfil de los falsos maestros, léase las epístolas de Pablo. Y Pedro no se queda atrás. Hay una descripción que cuando uno ve el perfil, uno dice, caramba, parece que estuvieran hablando con nombre y apellido de aquellos personajes que nosotros conocemos y que se mueven en el medio cristiano y que nadie les dice nada, pero tienen todas las características de estos hombres judaizantes. Pero cuidado con el ungido de Jehová porque no se le puede decir nada. Hermano, un evangelio diferente. No es que exista otro evangelio. El único evangelio que existe es el evangelio del Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna y resucitó para que nosotros también pudiésemos resucitar. Ese es el único evangelio. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la esencia del evangelio. Sí, el problema no es que haya otro evangelio, el problema es que hay gente como lo hubo en el tiempo del apóstol Pablo. Hay gente que adultera el evangelio colocándole cosas que no pertenecen a él y de esa manera desvirtúan la gracia. De esa manera desvirtúan el poder del evangelio y le quitan la gloria a Dios y al Señor Jesucristo para colocarla en las obras, en el mérito humano. Un evangelio diferente es el evangelio que me dice que no basta solamente con creer, que necesito traer dinero, que necesito vestirme de esta manera, que necesito cumplir con estos requisitos. En el caso de los gálatas, que necesito circuncidarme, o en el caso de los judaizantes, que tengo que también celebrar la Pascua, que tengo que pagar las primicias, que tengo que tocar el shofar, que tengo que hacer una cantidad de cosas que no están en el Nuevo Testamento, que no las enseñó ninguno de los apóstoles, cuya doctrina es el fundamento de la iglesia. Entonces, un evangelio diferente es aquel que no está basado en la gracia, es aquel que te pide algo. ¿Qué podemos dar por nuestra salvación? No podemos dar nada, no podemos dar nada. Nuestras justicias, en ese caso, si lo que yo hago es para tratar de alcanzar la salvación o el perdón de Dios, Isaías dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios, son una ofensa delante de Dios. Es una ofensa que pretendamos alcanzar el perdón de Dios haciendo cosas buenas. No, las cosas buenas las hacemos por gratitud, por todo lo que ya hemos alcanzado debido a su gracia, debido a su misericordia, pero nunca por el mérito humano. Un evangelio diferente se estaba predicando. Cada vez que le añaden cosas al evangelio, el evangelio se convierte en un evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Os perturban, o sea, los falsos maestros perturban a los cristianos,
los perturban. Hay gente perturbada en la iglesia. ¿Perturbados por qué? Porque sus líderes les exigen cosas, les exigen cumplimiento de metas. Usted sabe lo perturbador que es cumplir una meta. No sé cuántos vendedores hay aquí. Yo conozco personas que me llaman, tengo hermanos, hermanas que me llaman, faltando 3, 4 días para el fin de mes, diciéndome, pastora, por favor, ore, porque no me he hecho la meta. Si no me hago la meta en su trabajo, lo que sea que vende, si yo no me hago la meta, no me pagan nada. Y resulta que en la iglesia han instaurado procesos en los que hacen que una persona tenga que cumplir una meta. Los perturban. Yo he atendido a personas perturbadas por las exigencias que les hacen los líderes en sus iglesias. Perturban a las personas diciendo que el Espíritu Santo dijo, me mostró que tú debes sembrar esto, que tú debes sembrar lo otro. Perturban a las personas haciendo que prometan que van a dar un dinero que más tarde no lo pueden tener y luego lanzan maldiciones sobre ellas porque no han podido dar el dinero. Perturban estos falsos maestros y perturban corrompiendo el evangelio. Perturban pervirtiendo el evangelio. Ahora quiero que miremos algo. Quiero que miremos algo en el desarrollo de la idea del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el padre espiritual de esas iglesias. El apóstol Pablo es la suprema autoridad después de Cristo. Humanamente hablando, es el que tiene total autoridad. Y él no se está abrogando esa autoridad, él simplemente les está recordando que el evangelio que él les predicó no es el evangelio que ellos están siguiendo ahora. Por lo tanto, el Cristo que él les presentó no es el Cristo que ellos están siguiendo ahora. Entonces, es porque está celoso. Es que el apóstol Pablo está celoso porque llegaron otros maestros allá y entonces le van a quitar las ovejas. Eso es lo que se escucha en nuestro medio. Es que llegó otro pastor, llegó otro apóstol, llegó un profeta y entonces le va a quitar las ovejas a este y entonces hay un celo ministerial de que el apóstol Pablo estaba celoso porque habían otros apóstoles fraudulentos o no fraudulentos que están por ahí predicando cosas raras. Entonces él tiene celos porque le van a quitar sus ovejas. No. No, mire lo que él dice más adelante. Mas si aún nosotros mismos, o sea, si yo mismo o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado ya, que sea anatema. Anatema significa maldito. Aquí el apóstol Pablo no tiene celo porque el rebaño es de él y se le están metiendo a su rebaño. No. Aquí el apóstol Pablo tiene celo porque las ovejas son de Cristo y se las están quitando a Cristo. Aquí el apóstol Pablo tiene celo porque las ovejas que él ganó para Cristo se están yendo en pos de un hombre, en pos de otro evangelio, de un evangelio de obras, de un evangelio donde la gracia no es gracia y donde la paz no proviene de la obra de Cristo, sino de lo que yo pueda hacer. Así que el apóstol Pablo está celoso, pero no está celoso de que le estén quitando las ovejas a él. Está celoso de un pueblo que él ganó para Cristo y lo están apartando del Señor Jesucristo. Lo están apartando de la verdad, lo están apartando de la fuente de la vida y de la gracia, que es Cristo, a la cual se llega por el verdadero evangelio que predicaron los verdaderos apóstoles y que seguimos predicando siempre y cuando nos sometamos también a lo que ellos enseñaron. Entonces, dice, él lanza una maldición. Ojo, el apóstol Pablo tiene autoridad de parte de Dios. Y toda esta carta que estamos leyendo tiene autoridad de parte de Dios. ¿Qué significa que esta carta tiene autoridad de parte de Dios? Que es la expresión de Dios, que él no está hablando. Cuando Pablo dice, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino de Jesucristo, está diciendo, yo estoy hablando lo que Jesucristo quiere que ustedes escuchen. Eso quiere decir que todo lo que estamos estudiando en esta carta es la perfecta voluntad de Dios, porque este apóstol ha sido encomendado para que escriba esto y para que le hable esto a los Gálatas. Y así como ha sido encomendado por Cristo, ha sido dotado de autoridad. Y esta autoridad que él tiene
hace que lance una maldición. Escucha, en esta carta el apóstol Pablo lanza una maldición que ya estaba lanzada, por así decirlo, en Dios. En la Biblia hay muchas palabras de maldición. En la Biblia hay muchas palabras de maldición. De hecho, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando leemos Deuteronomio 8, el pueblo en la ley recibía bendición y recibía maldición. Si cumplía la ley, recibía bendición, y si no la cumplía, recibía maldición. Y el apóstol Pablo está lanzando una maldición que no se la inventa él, es una maldición en donde hay un reconocimiento de que Dios ya ha proferido una maldición para todos aquellos que adulteren el evangelio. Ya entramos en un terreno supremamente delicado. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir, hermanos, es que los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles y los falsos pastores y todos los que predican un evangelio diferente están bajo maldición. Y esa maldición no se va a quitar. Esa maldición está determinada desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que son hombres malditos. La palabra anatema significa maldito. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra anatema? En el capítulo 7 de Josué. Les cuento rápidamente la historia, que seguramente ya la saben. Ellos habían llegado ya a la tierra prometida y Dios les había entregado la ciudad de Jericó. Pero esa ciudad era anatema. Anatema significa maldito. Tenía que ser destruida y tenía que ser entregada a Dios. Era como un sacrificio. Esa ciudad, con toda su gloria, con todo su esplendor, tenía que ser destruida y nadie podía tomar nada de esa ciudad. Era un sacrificio, se le entregaba esa ciudad a Dios. Si alguien se quedaba con algo de esa ciudad, esa persona se convertía en anatema. Las riquezas de esa ciudad eran anatemas, es decir, eran cosas que producían maldición, eran objetos que traían maldición a las personas. Uno de los soldados judíos, Acán, cuando ingresó a Jericó y vio que los muros cayeron y todo eso, la toma de Jericó, él entró. Él mismo en confesión dice, yo vi unos lingotes de oro, yo vi un manto babilónico, yo vi todo esto, lo codicié, lo tomé y lo escondí en mi casa. Por haber hecho eso, cuando ellos fueron a la siguiente ciudad, la ciudad de Ai, perdieron la batalla, a pesar de que la ciudad de Ai era una ciudad muchísimo más débil que Jericó y con muchísimo menos hombres fuertes que Jericó, pero perdieron la batalla. ¿Por qué la perdieron? Porque había maldición al interior del pueblo de Israel, porque un hombre había agarrado algo que estaba maldito, las riquezas de Jericó, que tenían que ser destruidas o consagradas para Dios, pero que nadie las podía tocar. A nosotros nos apasionan todos esos cuentos de la mala suerte, de la maldición, de la saladera, de la mala racha, nos apasionan todas esas cosas, pero a veces no las relacionamos con el temor reverente a las cosas que Dios ha prohibido, a las cosas que Dios no tolera, a las cosas de las cuales Dios ya ha emitido una sentencia. Y así en la Biblia nosotros tenemos varios personajes sobre los cuales Dios a través de los apóstoles dio una sentencia. Por eso quiero que miremos de pronto Simón el Mago. No sé si recuerdan a Simón el Mago. Simón el Mago fingió convertirse y cuando vio que los apóstoles al imponer las manos, las personas recibían el Espíritu Santo, les ofreció dinero a los apóstoles para comprar el don de bautizar con Espíritu Santo. Les ofreció dinero. ¿A qué les suena eso? ¿No les parece que eso es algo que está sucediendo en nuestros días? ¿No nos están diciendo o enseñando algunos falsos maestros que están bajo esta maldición, que son anatema delante de Dios, que están malditos, por así decirlo? No nos están enseñando que si pactamos, que si damos dinero, y todos esos ministerios, hermanos, son ministerios malditos. No lo estoy diciendo yo, lo dice el apóstol Pablo en plena autoridad.
Hechos capítulo 7, versículos 20 al 23. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en No, casa de su padre. no, ese no es el texto, ese no es el texto. Entonces debe ser 8, Hechos. 8, capítulo 8, perdonen, tengo eso malo ahí. Es capítulo 8, 20 y 23. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ok, si se dan cuenta, Pedro no le habla con ningún tipo de condescendencia a Simón el mago. Apenas él ofrece dinero, el apóstol Pablo enseguida lo manda para el infierno. Le dice, tu dinero perezca contigo. Es decir, que perezcas tú y tu dinero. Tu corazón no es recto delante de Dios y veo que estás en prisión de maldad y en hiel de amargura. No tienes arte ni parte en este asunto. ¿Qué le está diciendo? Ni tú eres hijo de Dios, ni te vas a salvar porque tu dinero y tú van a perecer contigo y no tienes ni el gozo, ni la paz, ni el Espíritu Santo. Tú lo que tienes es amargura y tú lo que estás es esclavo de tu propia maldad. Fueron palabras de maldición. Y dice, arrepiéntete y ruega por si de pronto, porque no te doy mucha esperanza, por si de pronto Dios quisiera perdonarte. O sea, lo que estás haciendo es grave. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Simón el mago? Diciendo, con esta plata puedo comprar qué. ¿Qué está haciendo? Está tocando algo que no se puede tocar, la gracia de Dios. El Espíritu Santo de Dios descendía a través de las manos de los apóstoles, no por la piedad de los apóstoles, sino por la gracia de Dios. Y eso es algo que Simón no conoce. Y es algo que los falsos maestros no conocen. También tenemos otro mago que se llama Elimás, capítulo 13 de Hechos, versículo 8 al 11. Pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ok, ¿qué estaba haciendo Elimás? Estaba impidiendo que el procónsul recibiera el evangelio, estaba estorbando. Mientras el apóstol Pablo trataba de predicar, él venía y estorbaba. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Trastocan el evangelio, pervierten el evangelio e impiden la salvación de las almas que vienen buscando a Dios. Y finalmente el apóstol Pablo llama anatema en 1 Corintios 16, 22, que significa maldito, sea anatema todo aquel que no ame al Señor Jesucristo. Y llama anatema, aquí donde estamos, en Gálatas 1, del 8 al 9, a todo aquel que predique un evangelio diferente. Anatema significa maldito, significa que no hay esperanza. Escuche bien, no hay esperanza de salvación. Algunas personas dicen, es que yo estoy en ese ministerio porque estoy orando para que esos líderes se arreglen. Yo estoy orando para que dejen de predicar esas cosas y se conviertan al evangelio verdadero. Yo quiero decirles
que ningún apóstol predicó para que un falso maestro dejara de ser falso. Los falsos maestros son falsos. Los falsos apóstoles son falsos. Los que predican el evangelio de prosperidad están bajo maldición y no se convierten de su evangelio de prosperidad. Puede que una persona en un momento dado reciba ese evangelio de prosperidad y alguien lo corrija y inmediatamente ordene su camino. Sí, eso puede ser. Pero ser un ministro del falso evangelio y vivir de predicar el falso evangelio es algo que ya ha sido condenado por Dios. Cuando digo que ya ha sido condenado por Dios, es que ya ellos están bajo condenación. A eso se refiere la palabra anatema, maldito. Significa algo que ya Dios determinó que es para destrucción. Y eso hace parte de la soberanía de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado de no estar bajo la tutela o bajo la cobertura de un maestro que esté en maldición. Y suena horrible lo que estoy diciendo, pero, hermano, este es el comienzo de la carta apenas. Este es el comienzo de la carta apenas. Suena horrible, yo lo sé. Yo lo sé. Yo conozco muchos pastores que predican el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los pactos, el evangelio de las siembras, el evangelio del pon aquí para que puedas recibir algo. Y ese es un evangelio maldito y los ministros que ministran ese evangelio están bajo maldición y ellos serán castigados, no se van a convertir. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. No es lo que enseña. Si hay alguien aquí más bueno que Dios que piense que se van a convertir, eso yo lo respeto. Pero no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que dice que uno debe estar orando por esos hombres. Ojo, no debe estar orando por esos hombres. Vamos a leerlo en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ok, si miran el versículo 1 de lo que acabamos de leer, dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El adulterar el evangelio y el convertir la gracia de Dios en una mercadería acarrea destrucción repentina. Y en el versículo 3 dice, sobre los tales, o sea, sobre este tipo de personas, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, ya están condenados. Y su perdición no se duerme. Están condenados y están perdidos. Vamos al versículo 14 y 15 para terminar. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. En el versículo 4 dice que son hijos de maldición. Bueno, les decía que este tipo de maestros ya están condenados. Este tipo de maestros ya están perdidos. Estar bajo la tutela de un maestro de esto es estar bajo maldición. No importa que prosperes, no importa que prosperes. Muchas veces la prosperidad es una maldición. Muchas veces porque no nos permite ver que estamos mal. Bueno, finalmente, para terminar con la introducción de la carta que hace el apóstol Pablo, dice en el versículo 10 un principio fundamental
del servicio cristiano, y esto ya es para los que quieran servir a Dios, para los siervos de Dios. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10 del primer capítulo de Gálatas: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No es posible agradar a los hombres y ser al mismo tiempo siervo de Cristo. Si tú decides serle fiel a Cristo, necesariamente muchos hombres se van a ofender. Muchos hombres no te van a entender. Muchos hombres se van a sentir traicionados. Muchos hombres se van a sentir defraudados. Porque no es posible agradar a los hombres y ser al mismo tiempo un siervo de Cristo. Y cuando hablo de ser un siervo de Cristo, no hablo solamente de pastores, maestros, profetas, evangelistas. Hablo de todo aquel que quiera vivir para Cristo, de todo aquel que ha sido llamado por Dios a través del Evangelio del Señor Jesucristo, para no agradar a los hombres, sino para agradar a Cristo. Entonces, quiero dejarte esta frase. Puedes ponerle al pie el nombre de Pablo, porque esta frase no es mía, es del apóstol Pablo. Él dice: no es posible agradar a los hombres y ser al mismo tiempo siervo de Cristo. En otras palabras, tú tienes que decidir: ¿quieres servir a Cristo o quieres agradar a los hombres?